Nos damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta su emisora Buscuenti Radio, donde está no es el final. Hoy es martes 2 de marzo del 2021. Hoy continuando con nuestra programación habitual. Tenemos nuestro segmento Cápsulas de Vida. Este segmento lo presenta la Fundación New Life for Kids. Lo dirige el día de Juan Carlos y Dineira. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Dineira? Gracias, Jorge. Buenas tardes. Hola, Dine. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro segmento de hoy, nuestro tema. Listo, Jorge. Bueno, cuando nosotros comenzamos este viaje de las 49 cualidades del carácter cristiano, la verdad no nos imaginamos que fuera tan enriquecedor y digamos, largo. Es como un viaje de Pasto a Barranquilla o Cartagena. Entonces, normalmente en esos viajes largos hay que detenerse un momento en la carretera para echar gasolina, para estirar las piernas, para comer, para tomar algo. Y entonces hoy hemos decidido hacer como ese alto en el camino, hacer un stop y recordar, mirar como hacia atrás, realmente qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos y cómo es que vamos a formar el carácter cristiano en ellos. Por eso hoy quisimos hacer como un feedback, una retroalimentación con cada uno de ustedes y con nosotros mismos, porque entendemos que la cuestión de formar carácter en nuestros hijos es muy, muy importante, porque es colocar un sello para toda la vida. Y a veces, pues por la premura del tiempo y más en un mundo tan ajetreado como el que estamos viviendo ahora, donde todo es ya inmediato, instantáneo, pues necesitamos hacer ese alto en el camino para enfatizar en las cosas realmente importantes. Entonces hoy Dineira nos quiere hacer como ese recorderis de la importancia de formar carácter cristiano en nuestros hijos. Entonces los dejo con Dineira y con su charla de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Jorge, por esta oportunidad que nos da de poder compartir. Y como decía Juan Carlos, hicimos como un alto en el camino y poder volver a recordar qué es formar el carácter de Cristo en nuestros hijos. Como padres estamos llamados a eso, es nuestra responsabilidad, Dios nos lo delegó, fue una orden, no es si queremos, si nos parece, no, porque recordemos que el Salmo 127 nos dice que nuestros hijos son herencia del Señor. Entonces ellos son un regalo que Dios nos ha dado para administrar y Él espera que nosotros hagamos una muy buena tarea o una excelente tarea en la educación de nuestros hijos y en la formación del carácter de ellos. Entonces es nuestra responsabilidad como padres poder formar o moldear ese carácter de Dios. Y recordemos que pues hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Eso significa que nosotros tenemos el ADN de Dios en nosotros, por lo tanto debemos reflejar ese mismo ADN, debemos reflejar esas características de Él. Y carácter, voy a leer un párrafo de un libro que se llama La familia y las naciones. Está escrito por la señora Gladys Ayala Quiroga y ella narra y ella cuenta en ese libro cómo formar el carácter en el hogar. Entonces les voy a leer el primer párrafo que es súper importante, que lo podamos hoy nosotros escudriñar y profundizar un poquito. Dice, el carácter es la marca, el sello o las cualidades peculiares que tiene cada persona. Es la expresión de su ser interno expresado externamente por medio de sus acciones. Eso es el carácter, ¿sí? Entonces, en el dibujito que está aquí en nuestra diapositiva, vemos que hay un centro rojo. Aquí está el centro rojo y está la flechita que está hacia afuera. Está haciendo esa fuerza centrífuga que es de adentro hacia afuera. Entonces, lo que yo forme en el corazón de mi hijo, en el corazón mío, es lo que yo voy a reflejar. Son esas cualidades que voy a expresar
hacia los demás. Es como vemos ahora, si vemos al otro lado de la pantallita, vemos esa persona mirándose en el espejo, es lo que los demás van a ver de mí, es el reflejo de mis acciones, de mis actitudes. Entonces es importante para formar el carácter de Cristo en nuestros hijos, señores padres de familia, la clave es que primero hay que formarlo en nosotros. Entonces tenemos nuestra responsabilidad como padres de primero moldearlo en nosotros. ¿Por qué? Porque ellos aprenden del ejemplo que nosotros les damos. Entonces es muy importante esto y es vital o es muy crucial poder expresarlo a nuestros hijos, a nuestra pareja y decirles si en algún momento estamos tratando de mejorar esa área, tratando de mejorar ese carácter, decirles, estoy trabajando con el orden, estoy trabajando en mantener las cosas organizadas, entonces ayúdenme a mejorar esto, ¿sí? Es importante porque ellos tienen que entender que no somos totalmente los super padres perfectos, que tenemos nuestros errores, pero que tenemos la capacidad de admitir que también, al igual que ellos, estoy en un proceso de formación. Pero hay cualidades muy sencillas como la honestidad, como el decir siempre la verdad, que esas cualidades nosotros las desarrollamos y nuestros hijos lo ven y nos ven en el diario vivir y ellos la van a ir aplicando, ¿sí? Pero también podemos ser, como les dije ahorita, ser muy honestos y transparentes con ellos, ¿sí? Y decir, discúlpenme, en esta área estoy trabajando, estoy mejorando y que ellos vean que también tenemos debilidades, porque tenemos, así como Superman es débil a la kriptonita, pues nosotros también tenemos alguna debilidad y que en el amor de Dios la vamos trabajando, ¿sí? Entonces, es nuestra responsabilidad eso, formar, moldear el carácter en nuestros hijos. Y eso es un tema muy profundo, pero queremos solamente como darle, como nuestro programa lo dice, cápsulas de vida. Una cápsula que sea efectiva, eficaz y que ustedes la puedan colocar en práctica en sus hogares. Entonces, obedecer a la verdad. Eso es una fórmula, no es mágica, no es química, es una fórmula que Dios nos ha dejado en su palabra y es obedecer a la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor dice, los evangelios dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es la verdad. Si obedecemos a Dios y eso lo hacemos un hábito en nuestra vida, si formamos buenos hábitos, vamos a tener como resultado el carácter de ¿quién? De Cristo. Y ahí debajito colocamos esa marca, ese hierro forjado, que es una marca con la que marcaban los ganados o marcan el ganado hoy día, y donde el ganado puede salirse del corral, pero donde vaya, va a llevar esta marca y van a decir, esta vaca es del señor Juan Carlos, esta vaca pertenece a ese corral. Entonces, eso mismo van a decir de nuestros hijos, ay, el joven Juan Daniel es hijo de Juan Carlos. ¿Por qué? Porque tiene marcas, porque tiene ciertas cosas que Juan Carlos ha modelado que su hijo lo lleva. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi papá hace ya 2 meses larguito se fue al cielo con el Señor, pero algo que yo pude aprender de mi papá fue la generosidad. Sí, más adelante ahorita Juan Carlos nos va a compartir de esto, pero la generosidad lo tengo así tan grabado en mi mente, que mi papá era muy generoso, ¿sí? Entonces, quizás y quizás no, probablemente el ver la generosidad en él despertó y hizo que en mí surgiera ese amor y ese deseo por los demás, por ayudar a los demás, por ser generoso, por desprenderme de las cosas, ¿sí? Mi papito pude ver otras cualidades, pero hoy solamente les voy a hablar de eso que viene, que fue la generosidad, ¿sí? Entonces, si hacemos, y eso fue, para él era un hábito, él era generoso no solo un día, sino que era generoso casi que todos los días que yo lo pude ver, que yo lo pude observar. Entonces es importante recordar que el carácter es el sello, es la marca, y que cuando nos vean las demás personas digan, esta persona tiene a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque lo refleja. Ser cristiano no es que voy a una iglesia y ya me llamé cristiano.
Ser cristiano es que yo reflejo a Cristo en mi comportamiento, en mi exterior, en mis actitudes, en todo momento. Y ayer estudiando acerca de este tema tan interesante, pues el Señor nos regalaba dos versículos, es segunda de Pedro 1:5, que nos habla acerca de virtudes, y razonemos un poquitico este versículo. Pues les subrayé algunas palabras claves, que algunas de estas palabras las hemos trabajado en el programa. Entonces, dice, vosotros poniendo toda ¿qué? Diligencia. Y diligencia es actuar de inmediato, no perezosos, ¿no? Sino diligentes. Por esto mismo, añadid, o sea, agregue, ponga un poquitico más. Dice, a vuestra fe, virtud. O sea, yo tengo fe, creo en Dios, pero a eso le voy a añadir virtud. A la virtud, conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Y conocimiento tiene que ver con toda nuestra parte intelectual. La palabra dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, debo conocer. ¿Y a quién debo conocer? A la verdad. Y ya dijimos que la verdad era Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer ¿qué? Libres. Entonces, adquirir conocimiento, no un solo conocimiento espiritual, sino un conocimiento intelectual también. Debemos aprender en las diferentes áreas que nos podamos desempeñar y hacerlo con excelencia. Entonces, a la fe le añado virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento le voy añadiendo el dominio propio. El dominio propio entonces es someter mi voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? Someterme a decirme, por ejemplo, no voy a tomar gaseosa y mantenerme en eso. Mantenerme en ese principio, mantenerme en esa verdad. No voy a tomar gaseosa. ¿Por qué? Porque no la puedo tomar. O no voy a decir mentiras. ¿Por qué? Porque sé que me va a dañar mi relación con Dios. No porque mi papá me diga que no diga mentiras. No, es porque ese es dominio propio. Entonces, la misma palabra lo dice, poderme dominar a mí mismo. ¿Y nos cuesta? Sí, por eso es uno hace parte del fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Entonces, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Al dominio propio dice que le añadimos paciencia. Entonces, paciencia es esperar con fe, ¿sí? Por eso al principio dice con fe y con diligencia. A nuestra fe vamos a añadirle todo eso y paciencia. Y a la paciencia, piedad. Piedad tiene que ver con la bondad, también con la generosidad. Y a la piedad dice afecto fraternal. Y esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿sí? Es afecto de hermanos, es afecto fraterno. Y dice que al afecto fraternal, amor. ¿Y por qué amor? Porque Dios es amor. ¿Sí? Porque el amor cubre multitud de pecados, porque si alguien me hace mal y yo lo amo, yo le puedo perdonar, ¿sí? Puedo perdonar, puedo descargar mi corazón, y esas cosas es las que, y aún más, Dios quiere que nosotros las coloquemos en práctica con nuestros hijos, pero primero con nuestra propia vida. Y lo clave de este versículo para mí es la palabra diligencia, que lo hagamos diligentemente, añadamos o agreguemos cada una de estas virtudes con diligencia. ¿Por qué o para qué? Muy sencillo. ¿Para qué? Porque para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Entonces, ¿para qué voy a hacer todo esto? ¿Para qué desarrollo el carácter en mis hijos? O sea, ¿para qué? Muy sencillo. Porque ustedes y yo fuimos escogidos por Dios como un real sacerdocio. Y dice aquí la palabra, sois linaje escogido. Y escogido dentro de los términos de la Biblia tienen que ver con santidad. Entonces fuimos escogidos fuimos apartados. No sé si recuerdan la historia de Sansón.
Sansón desde antes de nacer, Dios les dio el propósito a los padres y les dijo cómo criarlos, cómo educarlos, cómo formar en él este niño y para un propósito, ¿verdad? Entonces, él fue santo, fue escogido, fue apartado. Así hemos sido nosotros, hemos sido santos, hemos sido escogidos, hemos sido apartados. Tenemos la marca y el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Estas que acabamos de leer. Y solamente son como algunas, porque venimos estudiando 49 y no las hemos terminado. Y todas las 49 pues están ahí en la Biblia. Pero entonces es para anunciar esas virtudes. Y más como anunciar, yo podría decir, en la versión Dineira, podría decir, para reflejar, ¿sí? Para reflejar esa luz en los demás, para reflejar, y el Señor nos ha llamado a ser luz, dice que seamos, que somos la luz del mundo. Entonces, ¿qué vamos a reflejar? Esas virtudes de las cualidades del carácter de Cristo. Entonces es maravilloso ver que el Señor nos quiere llevar a otro nivel en la parte de la formación del carácter de nuestros hijos, y como padres pues no debemos tener como ese temor de hacerlo. Entonces, es importante formar el carácter en nuestros hijos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y brevemente, yo les voy a dejar ahí como unos tips, unas recomendaciones de cómo formar el carácter de Cristo en nuestro hogar. Porque, como veíamos al principio, debe ser de adentro hacia afuera. Entonces, debe empezar por mí como papá. De mi corazón como papá hacia afuera, hacia mis hijos que me están viendo, hacia mi esposo que me ve, y luego hacia mi barrio, luego hacia mi municipio, luego hacia mi departamento y luego hacia la nación. Debemos empezar por la familia. Si queremos ver la transformación de una nación, de un país, debemos empezar por la familia. Entonces, por eso nosotros como padres debemos empezar a formar este carácter de Cristo en nuestra familia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cosas sencillas, como que enséñenle a decir la verdad a pesar de las consecuencias. ¿Sí? Entonces, enseñemos a nuestros niños a decir siempre la verdad, que si la consecuencia la deben asumir por decir la verdad. ¿Por qué? Porque así les estamos entrenando, le estamos enseñando a que si el día de mañana le van a llegar a obligar a decir, niegue a Dios, él va a tener el carácter de Dios, el carácter de Cristo desarrollado en él para decir, no, yo creo en Dios y no importa la consecuencia, no importa que pierda mi vida por causa de Cristo, como lo hacían los primeros discípulos. El segundo es, delegue responsabilidades. Chiquiticas, dependiendo de la edad, recoja sus zapatos, recoja sus juguetes. Tu responsabilidad es levantarse, cepillarse, tender su cama. Esa es su responsabilidad en la mañana. Son pequeñas tareas en la casa y es contribuir a la armonía de nuestro hogar. Terminar lo que se inicia. Si al niño le enseñamos a terminar lo que se inicia, vamos a tener hombres y mujeres que inician una carrera y la terminen. No que inicien un matrimonio y lo lleven a feliz término. No que terminen en divorcio, no. Sino que se cumpla con el mandato de Dios de que el matrimonio es un pacto y no un contrato. Entonces, terminar lo que se inicia desarrolla el hábito, se desarrolla el carácter de Cristo en eso. Forma también en los niños autonomía, seguridad, terminar lo que se inicia. Ahorrar, enseñarles a usar el dinero, enseñarles a dar buen manejo del dinero. Y en eso yo puedo decir que yo he fallado, que estoy trabajando en esa área. Sin embargo, mis hijas me sorprenden, porque a veces ellas son las que yo les digo, uy, me prestan, y ellas no trabajan, pero ellas tienen a veces dinero en efectivo más que yo. Entonces, es enseñarles a ahorrar, enseñarles que no se deben gastar todo, que deben guardar. Y de ustedes dirán, pero ¿cómo, de dónde dinero? Si no alcanza ni para acá, para la casa, mucho menos para darles a ellos, o mucho menos. No, pues entonces enseñémosles a emprender.
Emprender desde niños, no esperen a que tengan los 18 años, no, que empiecen a emprender desde niños, que puedan tener su propio negocio desde niños. Esta semana hablaba con una mamá y me decía que invirtió algo muy mínimo, como 5,000 pesos en unos hilos de hacer manillas y en unas decoraciones de hacer pulseras, y con el niño miraron un tutorial y aprendieron por YouTube a hacer pulseras. Y entonces ahora el niño con la mamá se sientan, hacen las pulseritas, las están vendiendo, y eso que recogen, ella le está enseñando a administrar ese dinero. Le dice, bueno, esto es para la inversión, esto recupera la inversión, esta es la utilidad. De esa utilidad vas a sacar una parte para poder reinvertir en tu negocio. Entonces el niño tiene como 10 años. Imagínense si el niño logra consolidar ese negocio, logra hacer un buen manejo de ese dinero, pues es un niño que a los 20 años va a tener la cuota inicial de su propia casa sin necesidad de un préstamo, sin necesidad de nada. Entonces hay que enseñarle eso a nuestros hijos, y que todo eso que ellos hagan en cuanto al manejo del dinero, de decir la verdad, de delegar responsabilidades, sea siempre para glorificar el nombre del Señor, ¿sí? Atención. Entonces, ¿cómo desarrollamos la atención? Como lo hemos dicho, mire a los ojos a sus hijos. Dele la instrucción mirando a los ojos, no al aire. No que su hijo esté 2 metros bien lejos de usted y usted le esté dando una instrucción y haya un muro ahí que los divida. No, míralo a los ojos y dele la instrucción. Recoge tus juguetes, organiza tu cuarto. Mira, pero míralo a los ojos. ¿Para qué? Para que el niño entienda y escuche la instrucción y la pueda ejecutar. Y clave, enseñarles que el obedecer se hace de manera inmediata y con alegría, ¿sí? Habíamos hablado que la obediencia es inmediata y con gozo, ¿sí? Yo le coloqué alegría. Inmediata, entonces quita del vocabulario de sus niños el ya voy, espere, ya voy. No, no hay ya voy. Ahí es sí señora y de inmediato, ¿sí? Y completa, que la obediencia sea completa, no a medias, que si se les está pidiendo que recojan el desorden de sus juguetes, que no que dejen la mitad de los juguetes ahí tirados y la otra mitad guardados, no, que sea completo, que se recojan todos los juguetes, que no quede nada por ahí y que sea de inmediato. Entonces, ¿por qué esto les va a traer grandes beneficios? ¿Sí? Nosotros cuando ya entramos en la etapa adulta nos damos cuenta que es de inmediato, ¿sí? Y eso forma el carácter de Dios en ellos. El ser creativos, desarrollemos en ellos la creatividad, permitamos espacios donde ellos puedan desarrollar la actividad y valoremos sus trabajos. Pongan un muro, pueden hacer un muro donde se expongan los trabajos que ellos hacen muchas veces en el preescolar, donde terminan los trabajos de los niños allá con el reciclaje, ¿sí? Pero qué bonito que usted ahora que está en casa, que está apoyando la educación de sus niños en casa, establezca un muro especial en su casa para publicar los trabajos que sus niños están haciendo y que él vea el avance, que él vea, ay, antes yo dibujaba con palitos, ahora ya no, ahora ya dibujo diferente, ya dibujo mejor, antes me salía, no mantenía el límite cuando coloreaba y que ahora ya lo estoy haciendo mejor, ¿sí? Entonces, publicar los trabajos, elogiarlos, darles esas palabras de afirmación, qué buen trabajo que hiciste, cómo estás mejorando, me encanta cuando obedeces, elogiarles, ¿sí? Entonces, eso es una de las formas que podemos hacer para generar, para formar el carácter de Cristo en el hogar. Y recordemos que el carácter es cómo me comporto cuando nadie me está viendo. Y yo coloqué esta imagen del niño cruzando la calle porque a mí me ha pasado que a veces tengo la tentación de no cruzar un puente peatonal, sino que irme por debajo del puente porque me ahorro la caminada, pero pues nadie me está viendo y yo lo puedo hacer. Pero ¿quién me está viendo? Dios. Y yo debo enseñarle a mis hijos que la mamá no lo está viendo, el papá no lo está viendo, pero que Dios lo está viendo. Y si yo enseño este principio, formo este hábito en mis hijos, desarrollo este carácter en ellos, téngalo por seguro que sus niños, sus hijos, cuando entren en esta etapa,
de querer curiosear, ¿sí? Digamos, páginas indebidas, pues ellos van a tener la capacidad de decir no. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, nadie me está viendo, pero Dios me está viendo. Y si yo entro a esa página indebida, le voy a entregar cuentas a Dios. Entonces, mejor no entro a esa página. Entonces, como padres nos quitamos un dolor de cabeza si formamos esto en nuestros hijos. No vamos a poder estar 24/7 con nuestros hijos porque no somos el Espíritu Santo de nuestros hijos. Nosotros no somos quienes redarguimos a nuestros hijos de pecado. Es el Espíritu Santo. Y esta forma de generar, de moldear carácter de Cristo en ellos hace que ellos despierten, hacen que ellos también desarrollen una intimidad con Dios, que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo les dice, no abra esa página, cierre ese juego, sálgase. Está pasando mucho tiempo en el celular, está pasando mucho tiempo en esos videos que no le están edificando, pero es que puedan desarrollar eso, el carácter de Cristo, y que ellos puedan entender que así nadie los esté viendo, Dios los está viendo. Entonces, el cruzar la calle por la cebra, no tenemos el policía de tránsito que nos haga un comparendo, pero sabemos que es una ley y que debo cruzar por la calle, por la cebra, por protección de mi cuerpo, así no me estén viendo. Pero Dios sí me está viendo. Y él dice que debemos cumplir las normas y las leyes que rigen también una nación, ¿sí? Nos sometemos a las leyes de Dios y también nos sometemos a las leyes civiles, por así decirlo. Entonces, eso era lo que queríamos de alguna forma recordar en cuanto al desarrollo del carácter de nuestros niños en el hogar. Y pues Juan Carlos hoy nos va a profundizar un poquito más en generosidad y justicia. Entonces lo dejo con Juan Carlos. Gracias, Dine. Bueno, Dine nombraba un pasaje bíblico de Primera de Pedro, donde dice que con diligencia añadimos a la fe virtud. Entonces eso me hizo acordar de un pasaje bíblico muy importante que no lo tenía preparado, y es la historia de Elí, que era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en la época del rey David y del rey, bueno, del rey anterior al rey David, y de Samuel, que era el sumo sacerdote también después de Elí. Dice la escritura que Elí era un hombre que no le impidió a sus hijos hacer el mal, y sus hijos estaban en el templo haciendo cosas indebidas. Y por eso Dios les cortó, los mató a ellos, terminó la vida de Elí y Samuel quedó como sumo sacerdote. Uno pensaría que este hombre aprendió la lección de cómo Elí no educó bien a sus hijos, pero vemos capítulos más adelante que cuando el pueblo de Israel pidió rey, porque querían ser semejantes a las naciones que los rodeaban, no tuvieron en cuenta a Samuel y a su descendencia. Entonces, leyendo entre líneas, Samuel también cometió el error de no educar a sus hijos, de no formar el carácter que había sido formado en él a través de su servicio a Dios, no lo transmitió a su generación, a sus hijos. Y entonces estos hijos no estaban en la capacidad de ocupar el cargo que tenía su padre. Entonces, por eso insistimos aquí en Cápsulas de Vida en hablarle a las mamás, a los papás, de la importancia que tiene de transmitirle a sus hijos estas cualidades del carácter, pero que primero las trabajen en ellos, ¿sí? Si no trabajamos esas cualidades en nosotros mismos, va a ser muy difícil dar lo que no tenemos en nuestro corazón. Y ese versículo de Segunda de Pedro 5:1, ¿no?, que nos habla de las virtudes. Cuando yo aprendí esto de las virtudes, la persona que me lo enseñaba decía, imagínense un músico virtuoso del violín, del piano, de la guitarra, una persona que es muy conocida y que domina muy bien el instrumento cuando lo toca. Él no fue de la noche a la mañana que se convirtió en virtuoso.
Él, a alguno de estos músicos se le acercó a alguien y le dijo, uy, yo daría mi vida para tocar como usted toca ese instrumento. Digo, es que eso es lo que yo he hecho, ¿sí? Dedicar 8 o 10 horas diarias a ensayar, a practicar para tocar bien el instrumento que estoy tocando, para ser excelente, para ser sobresaliente y no como los demás, ¿cierto? Como el promedio, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos acomodamos a ser el promedio, ni tan arriba ni tan abajo, ahí. Y resulta que Dios nos exige que seamos virtuosos en las cosas que hacemos. Por eso, estas cualidades del carácter cristiano, y vamos a ver aquí la primera diapositiva que habla de generosidad. Una persona generosa, que significa de carácter noble, Dineira hablaba de don Gabriel, que era una persona generosa. Esa palabra inicialmente se usaba para la gente noble, de alta alcurnia, ¿cierto? De sangre azul que llamaban en otras ocasiones. Esa nobleza era una característica de esas personas. Entonces, también viene de la palabra generación, ¿cierto? Entonces, la generosidad va a demostrar nobleza porque significa magnanimidad. O sea, como yo soy magnánimo y puedo dar de lo que yo tengo. Y entonces, no es fácil ser generoso. Primero tiene que salir del corazón. Vamos a ver cinco puntos importantes de cómo aplicar la generosidad a nuestras vidas. En la siguiente diapositiva vemos que la primera es, por ejemplo, tener un presupuesto, ¿cierto? O sea, hay que presupuestar los recursos que yo tengo. Yo puedo ser muy generoso, pero no puedo ser generoso con lo que no es mío. Normalmente sabemos que todos tenemos gastos, tenemos cosas que pagar. Si tenemos un negocio, tenemos que pagar nómina, servicios, proveedores, impuestos, ¿cierto? Y muchas veces los negocios, digamos, hay un flujo de capital que aparentemente nos estamos nadando en un superávit de dinero, pero necesitamos manejar bien los presupuestos de cuánto ganamos, ¿cierto? De en qué gastamos lo que estamos ganando y cuánto nos queda. Y con ese cuánto nos queda es que podemos ser generosos, ¿sí? No podemos ser generosos con el dinero de nuestros acreedores. Por decir algo, yo me gano 1.000.000 de pesos y debo 700.000 pesos mensuales, tengo que pagar tarjetas de crédito, bancos, una corporación, pues bueno, el celular, el arriendo, ¿sí? Entonces, ¿de cuánto dispongo para ser generoso? De 300.000 pesos. Entonces, yo no puedo ser generoso con esos 700 porque ese dinero le pertenece a mis acreedores, a quienes yo les debo. Entonces, yo no puedo decir, no, vamos a sacar de aquí de pagarle al señor de la cuota, de la cuota que me prestó allí, para darle al pobre, ¿no? No, es con lo que yo tengo. Entonces debo mirar bien mis recursos para poder ser generoso. Segundo, identificar la necesidad. Eso es clave y es importante. No es lo mismo darle a una persona pobre que está enferma y que no puede trabajar, que tiene 3 niños, a una persona que está saludable y que no quiere trabajar. Entonces hay que detectar bien la necesidad de la persona. Si la persona lo que tiene hambre, pues que tengo que darle comida, ¿cierto? Si la persona está emocionalmente inestable, debo darle compañía, aprecio, motivación. Si la persona lo que necesita, no sé, no podemos traerle un pan al que no tenga hambre, ni darle un abrazo al que no lo necesita. Debemos identificar muy bien la necesidad para poder ser generosos. Compartir de mis recursos. Aquí se refiere, ya hicimos un presupuesto, entonces hay personas, se utiliza la palabra que son muy humanistas o humanitarios, a veces ni siquiera tienen dinero. Lo único que necesitan es ver quién tiene necesidad y quién puede ayudar y conectar a ese tipo de personas. Entonces hay personas que sin un peso en el bolsillo o en una cuenta bancaria mueven millones de pesos, Y vuelvo a traer a colación a Sor Teresa de Calcuta. Escuchaba, no sé, ayer antier, que
alguien que estuvo visitando a Sor Teresa de Calcuta cuando ella tenía su refugio y su hospital para los pobres más pobres de la India, porque era la gente que nadie quería, ni siquiera los pobres, los desechaban, empezaban a llegar muchas ayudas y entonces las clasificaban. Y la persona que vio a la señora Teresa de Calcuta miraba que era una viejita normal, pequeñita, así, de pronto fuerte de carácter y todo, pero que tenía sus pies deformados, como llenos de juanetes y de callos. Entonces le preguntaba a otra monja, ¿por qué Sor Teresa de Calcuta tiene los pies así? Dijo, porque ella escoge los peores zapatos de todo lo que llega y se los pone para que otra persona no sufra. Entonces, esta persona, además de compartir los recursos, compartía lo mejor. Entonces, muchas veces no tenemos que dar lo que ya no nos sirve, lo que ya me sobró, lo que está que se me daña, no, tenemos que dar de lo mejor. En la siguiente diapositiva, vemos los últimos cosas que necesitamos para la generosidad. Creo que hay una... Esa, gracias. Dar de mí mismo. O sea, no es lo mismo cuando yo doy sin corazón que cuando doy con un corazón. Por eso la imagen está dando su corazón. De pronto es un poco agresiva la imagen, pero es que es importante darnos de nosotros mismos. Qué bueno es cuando nosotros podemos compartir con personas necesitadas y no solamente llevarle la ayuda, sino entregarla personalmente. Y, por ejemplo, si regalamos una cama, ayudar a armarla, ayudar a limpiar su cuarto, renovarle el cuarto, pintárselo, dedicar de nuestro tiempo, de nosotros mismos, para ir a hacer la labor completa. Entonces, eso es importante. Y por último, animar. Eso es invertir en la gente. La gente no es un número, no es decir, ayudé a 30 personas, no. Ayudé a Pablo, a Ricardo, a Antonio, a Maritza, a María, a Juan, con nombres propios. Cuando le ponemos un nombre a las personas, a la necesidad, a la situación, entonces vemos que podemos ayudar e invertir en esas personas para que los recursos les lleguen bien a ellos y podemos identificarnos con la necesidad de ellos. Y por último, ya para terminar, hablamos de justicia. La justicia, dice Filipenses 4:8, en la versión Reina Valera, dice que pensemos en esto, padres, hijos, chicos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y no solo pensar, sino actuar. La palabra justicia se usaba inicialmente para hablar de vestidos. El sastre decía, le quedó justo el vestido, o sea, que le quedó apenas. No le sobra, le quedó, le talla bien. Esa es su medida, esa es su talla, le quedó justo. Como cuando uno va a un almacén de cadena y se quiere comprar una camiseta. Bueno, a mí nunca me pasa eso. Yo me la pruebo, me queda bien. Cuando llego a la casa, me quedó chiquita, entonces me toca dársela a mi hijo mayor. Entonces él siempre sale ganando. Pero ese término después se utilizó para la parte legal y es ser justos que en los castigos cuando las personas cometían alguna falla. Entonces, por eso se crearon los tribunales de justicia para administrar justicia. Pero la justicia va un poquito más allá, va en esas cosas que si no son justas, que no son puras, que no son honestas, si nosotros vemos algún tipo de cosa que está fuera de lo común. Por ejemplo, una mamá que está golpeando a su hijo, lo está castigando severamente, no lo está reprendiendo para educarlo, sino lo está reprendiendo porque está desahogando en él su frustración de que el marido la está engañando, de que el dinero no le alcanza. Entonces, debemos acercarnos a esa mujer y, digamos, con delicadeza, preguntarle por qué está haciendo lo que está haciendo. Y si es necesario, ir ante las autoridades para decir, mire, esta señora está fallando en eso. Pero siempre hay que ir a hacer justicia. No venganza, sino justicia.
una persona muy conocida en el siglo XIX, autora de un libro que se llama La cabaña del tío Tom, que se llama doña Harriet Beecher, escribió un libro por allá en el año 1851. ¿Debido a que en el año 1850 en Estados Unidos se promulgó una ley que aprobaba la persecución de esclavos y su captura y reingreso al lugar donde se habían escapado? En esa época Estados Unidos estaba dividido en el norte y en el sur. En el norte estaban los estados abolicionistas que querían quitar la esclavitud, y en el sur estaban los estados que apoyaban la esclavitud, los estados confederados del sur. Entonces, algunos de estas personas de color escapaban hacia el norte para huir de la esclavitud, para empezar una nueva vida, y entonces esta ley le permitía a los cazarrecompensas y a otro tipo de personas seguir a esas personas, a esos esclavos, y devolverlos a sus dueños. Entonces, esta señora, doña Harriet, recibió una carta de su hermana y le dijo: usted que escribe tan bonito, haga un artículo, haga algo para que se lo publiquen, porque no podemos ver cómo atacan a estos hombres, a estas mujeres que son esclavos, y los torturan y los matan y les cortan sus miembros, les hacen torturas, ¿sí? Y entonces ella escribió La cabaña del tío Tom, la historia de un hombre negro que es vendido por su amo, y allí conoce a una niña que es cristiana, y entonces él empieza a vivir su vida cristiana, pero nunca vive en libertad, en la libertad que nosotros conocemos, que es ser libre, poderse desplazar a cualquier lado, pero su corazón era libre. ¿Por qué? Porque él llegó a ser consejero de otras personas y siempre admitió o aceptó el que el ser esclavo era parte de lo que Dios tenía para él. Y este libro causó mucho impacto en la sociedad, y Abraham Lincoln, que después fue el presidente que abolió la esclavitud, si no estoy mal, dijo: esta mujer, por esta mujercita fue que se empezó la guerra entre el sur y el norte, y que al final ganaron los del norte y abolieron la esclavitud. Entonces, esta mujer practicó lo que era la justicia, se dio cuenta que había algo que no era justo, que no era honesto, que no era puro, y lo denunció a su manera. No necesitamos estar en cargos públicos, ni políticos, ni en posiciones de liderazgo. Tal vez como amas de casa podemos hacer algo por la justicia. Entonces, como padres y madres, si quieren ya podemos terminar las diapositivas. Como padres y madres tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser generosos y a ser justos, ¿sí? No podemos callarnos delante de la injusticia, no podemos callarnos delante de lo que están haciendo con los niños que abortan, ¿sí? Que los laboratorios pagan para que estos abortos se legalicen en todos los países, porque hacen experimentos con esos niños, con esos seres humanos que ya están en el vientre, que no son masas, que no son embriones, sino que son seres humanos creados por Dios, y que son arrancados del vientre de su madre, con o sin autorización de su mamá, para hacer experimentos genéticos. Entonces, no es justo. Debemos de alguna manera protestar contra eso y enseñarles a nuestros hijos a no callarnos ante las injusticias, ¿sí? A veces callamos por temor. Dicen las mamás: hey, no se meta en eso, deje eso así, deje eso así. No debemos dejar las cosas así, porque por eso es que estamos como estamos. Tenemos que ser justos, debemos usar los medios que tenemos a nuestro alcance para aplicar la justicia en esta sociedad. Entonces, por eso queríamos hacer este alto en el camino y volver a hablar del carácter, volver a hablar de cosas importantes como el ahorro, como la obediencia, como la atención, como la generosidad, como la justicia, porque tienen que estar permanentemente presentes en todo lo que hacemos, en todo lo que le enseñemos a nuestros hijos. No seamos como Samuel, un hombre temeroso de Dios que hizo lo bueno, pero le faltó esos cinco centavos para el peso, que fue que educar a sus hijos formando el carácter de Dios en ellos. Entonces, que no podemos ahorita ser
tener muchas dificultades, apretones económicos, podemos tener dificultades en el empleo, estar muy acosados en el lugar donde vivimos, no tenemos recursos necesarios, pero el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos para enseñarles esos valores es importante. Ese es un sello que les va a quedar para toda la vida. Dinera lo decía, yo aprendí de mi papá la generosidad. Y la generosidad no solamente es dar plata, sino, por ejemplo, dar perdón. Cuando la persona nos ha ofendido, podemos ser generosos en dar ese perdón. Entonces, los animo a que nos acompañen el próximo martes. Seguimos hablando de las 49 cualidades del carácter cristiano. ¿Por qué? Porque necesitamos que eso se impregne y que se vuelva como algo como el aire que respiramos, para que nuestros hijos verdaderamente empiecen a cambiar esta sociedad. Entonces, todos los cambios, y lo decía Neira, comienzan en el hogar, en la familia. Si queremos cambiar el barrio, cambiemos nosotros como familia. Y poco a poco va a empezar un cambio en esta sociedad. ¿Listo? Mil bendiciones, los queremos mucho y los esperamos el próximo martes. Chao, Dine. Chao, Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y gracias a Jorge también